Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Castañeda Chávez. Yo voy a exponer sobre resolución de contrato. Primero debemos entender qué es la resolución de contrato. Es el verbo resolver en forma primitiva significa deshacer, disolver o extinguir. La resolución de contrato es cuando se deja sin efecto un contrato debido a algún hecho posterior a su firma y que impida su ejecución o finalización. Resolver el contrato es deshacer las obligaciones entre la entidad y el contratista, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran surgir. ¿Cuáles son las causales de resolución del contrato? Cualquiera de las partes puede resolver el contrato conforme lo establece la Ley 30.225, la Ley de Contrataciones con el Estado, en la cual establece dos causales de resolución de contrato, conforme al artículo 36. El artículo 36.1 señala el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. Y el artículo 36.2 señala hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la contratación. Causales de resolución del contrato del lado de la entidad. La entidad puede resolver el contrato cuando se cumplan las tres causales del artículo 164 de la Ley 30.225, la Ley de Contrataciones con el Estado. El artículo 164, inciso 1, numeral A, establece incumplimiento injustificado del contratista de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias previo requerimiento. El mismo artículo en su numeral B señala haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora, que es el 10%, o el monto máximo para otras penalidades, que también es el 10%, en la ejecución de la prestación a su cargo. En el mismo artículo, en el numeral C, señala se paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir la situación. El artículo 164, inciso 2, señala el contratista puede solicitar resolución de contrato por incumplimiento injustificado de pago u otras obligaciones esenciales de la entidad. Es decir, si la entidad no realiza el pago u otras obligaciones que surgieran sin justificación alguna, el contratista puede solicitar la resolución del contrato. El artículo 164, inciso 3, señala cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato. Esta parte es importante donde señala hecho sobreviviente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes, es decir, que sea externo a la obligación en sí y que no tenga pues vinculación a acciones que pueda realizar la entidad y o el contratista. Procedimiento de resolución de contrato. Una de ellas es por incumplimiento de una de las partes. Si alguna de las partes incumple sus obligaciones, la parte perjudicada mediante carta notarial bajo percibimiento de resolución no mayor de 5 días puede solicitar la resolución del contrato. Dependiendo del monto contractual, complejidad o envergadura de la obligación. La entidad puede establecer plazos mayores, pero no mayores de 15 días. Esto a través de una segunda carta notarial, en la cual la parte perjudicada puede resolver el contrato parcial o totalmente, ya que mediante la comunicación de esta segunda carta notarial el contrato quedaría resuelto de pleno derecho. En caso de ejecución de obras, se otorgan los 15 días establecidos por la norma. La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. Basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. De la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades en ambas situaciones es un 10%. Resolución parcial del contrato.
solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. El requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total. Es decir, que se puede solicitar el cumplimiento de una parte del contrato y otras decir que es irreparable. Efectos de la resolución del contrato. La entidad puede ejecutar las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados. En contraposición, el contratista puede solicitar o exigir que la entidad reconozca la respectiva indemnización por los daños irrogados bajo responsabilidad del titular de la entidad. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y o arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo, sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, sea conciliación o arbitraje, se tiene que la resolución del contrato queda consentida. Prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato o declaratoria de nulidad de contrato. Cuando se resuelve un contrato, se declare su nulidad y exista la necesidad urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, sin perjuicio de que dicho acto se encuentre sometido a alguno de los medios de solución de controversias. La entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección. La entidad misma puede determinar el precio de dichas prestaciones, incluyendo todos los costos necesarios para su ejecución debidamente sustentados. Una vez determinado el precio y las condiciones de ejecución y de existir disponibilidad presupuestal, la entidad invita a los postores que participaron en el procedimiento de selección para que en un plazo máximo de 5 días manifiesten su intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución por el precio y condiciones señalados en el documento de invitación. De presentarse más de una aceptación a la invitación, la entidad contrata a aquel postor que ocupó una mejor posición en el orden de prelación, conforme al procedimiento de selección. En las contrataciones de bienes, servicios en general y obras, salvo aquellas derivadas del procedimiento de comparación de precios, el órgano encargado de las contrataciones realiza cuando corresponda la calificación del proveedor con el que se va a contratar. Los contratos se celebran en virtud de esta figura, respetando los requisitos, condiciones, exigencias, garantías, entre otras formalidades previstas por la norma. Criterios del OCE sobre resolución de contratos por incumplimiento. La opinión número 083/2021 señala que la segunda carta notarial mediante la cual la entidad decide la resolución del contrato debe versar sobre la misma situación de incumplimiento, que no fue revertida por el contratista pese a haber sido requerido por ella. La opinión número 218/2019 señala: el plazo puede ser otorgado a la parte para que proceda al cumplimiento de sus prestaciones, debiéndose ajustar aquellos plazos previstos en la norma de contrataciones del Estado, no pudiendo ser agregados plazos adicionales por otros motivos no establecidos, tales como el término de la instancia. Recalca lo que ya dice la norma. Opinión número 001/2019. La parte afectada por el incumplimiento debería determinar si la resolución debe ser parcial o total. Para que sea parcial, la parte afectada por el incumplimiento deberá ser separable e independiente del resto de obligaciones. La opinión número 086/2018 señala: una vez resuelto un contrato por incumplimiento, no corresponde iniciar un nuevo procedimiento de resolución de contractual, como sería el caso en que la contraparte también busque resolverlo por incumplimiento, siempre y cuando la resolución que se haya realizado cumpla con los requisitos y formalidades establecidos por la normativa de contratación pública. Conclusiones. Los contratos se pueden resolver conforme lo establece la ley y su procedimiento. Pueden ser judicial o extrajudicialmente, respetando los plazos fijados por la ley. De lo contrario, quedaría consentida la resolución. El OCE establece algunos criterios sobre resolución de contratos por incumplimiento. Las causales para resolver el contrato debe de cumplirse enteramente, de lo contrario,
cualquier tribunal determinará la falta de debido proceso. Gracias.